Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos los que están aquí acompañándonos por Zoom y a los que nos están siguiendo en la transmisión en Facebook Live. Para mí es muy emocionante estar aquí, es algo que hemos estado preparando la doctora Janet Reynoso y yo. Este es un evento que organizamos por parte del proyecto PAPIT de Corpus del Español en Contacto con Lenguas Indígenas Nacionales, Sistematización y Edición. Y bueno, la idea principal es empezar a difundir las distintas visiones y trabajos y áreas que se hacen en los estudios de contacto lingüístico. Y bueno, esta es una primera reunión de muchas, espero que vayan a tener y sobre todo muchas que sean en presenciales y en línea y no en línea o también en línea y las dos, ya que nos estamos poniendo, eh, actualizando en esto de las redes. Entonces, les agradezco muchísimo a todos los que están acompañándonos, les agradezco muchísimo a Arturo, que nos ha estado echando la mano en esta transmisión en vivo, a Janet y a la dirección, a la coordinación del Centro de Lingüística Hispánica, a Ale Vigueras, que por ahí ha de andar en un ratito. Y bueno, no quiero tomar mucho tiempo. La dinámica va a ser que van a exponer las 4 conferencistas del día de hoy, 20 minutos. Y al final tendremos un espacio para comentarios y preguntas. Los comentarios los pueden hacer a partir del chat o levantando la manita en la parte de reacciones del Zoom para los que estén en Zoom. Y para los que nos están siguiendo desde Facebook Live, también pueden hacer ahí en la parte de comentarios sus comentarios o preguntas y nos los pasarán por acá y podríamos darles cauce también a sus comentarios. Entonces, no quiero tomar más tiempo. Vamos a empezar con nuestra primera conferencista, que es Azucena Palacios. Azucena Palacios es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid y tiene muchísimos trabajos que me llevaría los 20 minutos diciendo sus obras, pero es una experta en estudios de contacto, experta en variedades de español en contacto, y el día de hoy nos va a hablar de un tema que siempre ha sido un poco rijoso, por decirlo de alguna manera, en el estudio de variedades de español en contacto, que es si estas efectos del contacto se deben a el aprendizaje imperfecto o no. Entonces, sin más, no quiero yo tomar más tiempo, te cedo la palabra, Azucena, y de nuevo muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Nadi, a Janet por esta invitación a la UNAM, a la que tengo tanto cariño y bueno, por estar en este ámbito, aunque sea pandémico, pero de recuperación del contacto, aunque sea a través de la pantalla. Voy a compartir pantalla, a ver si puedo hacerlo. Vale, perfecto. Bueno, efectivamente es un tema del que les voy a hablar muy brevemente, un poquito complicado, ¿no? Sobre todo porque siempre una de las ideologías que prevalecen cuando hablamos de variedades de español en contacto es la del aprendizaje imperfecto, ¿no? Entonces, quería comentarles cómo este modelo del aprendizaje imperfecto puede ser o de hecho es un modelo explicativo fallido, y les voy a poner como ejemplo de caso el estudio de los sistemas pronominales átonos. ¿Por qué he elegido los sistemas pronominales átonos de zonas de contacto? Bueno, pues primero porque es uno de los rasgos absolutamente repetidos como característicos de ese español local de esas zonas de contacto. La cuestión está en que muchos de estos estudios tienen graves deficiencias teóricas y empíricas,
Hay una desigualdad enorme entre las áreas de estudio. Por ejemplo, hay bastantes cosas sobre español andino, pero mucho menos sobre zonas de español en contacto con lenguas indígenas o lenguas originarias en Centroamérica. Muchos de los datos están recogidos de manera idiosincrásica. Entonces, bueno, merece una revisión. En el proyecto de investigación en el que estamos, el proyecto de contacto en el que varias de ustedes están compartiendo este proyecto, hemos intentado hacer un estudio riguroso, tanto desde un punto de vista metodológico como teórico, de las variedades de los sistemas pronominales de algunos de estas zonas de contacto. Partimos de esa estigmatización de las variantes locales que se apartan de la norma regional o nacional, que es la norma prestigiosa, donde no se admiten casos como lo abro la puerta, lo veo a la niña o las navidades lo celebramos. La cuestión es que estas variantes locales se consideran errores de concordancia, muchas veces debido a un aprendizaje imperfecto o deficiente del español como lengua 2, y se asimilan a casos como la tema o la problema. Surge con el estudio de los sistemas pronominales átonos, surge un problema teórico de gran importancia, y es que si el contacto lingüístico se da entre dos lenguas concretas, ¿cómo es posible que los bilingües de diferentes lenguas en contacto puedan ofrecer soluciones emergentes similares? Es decir, que el resultado de ese contacto de lenguas muy diferentes, de español en contacto con chichimeco, otomí, maya yucateco, chochil, tujil, quechua, etcétera, va a dar como efecto una solución similar, ¿no? Se achacan estas soluciones a la evolución natural de las lenguas, pero vamos a ver que ahí están arbitrando, gestionando otros parámetros completamente distintos. Nos vamos entonces a la nueva gramática de la lengua española para ver qué dicen sobre estos fenómenos. Como saben, se han llamado leísmo, loísmo, y laísmo, loísmo y leísmo. Sobre laísmo y el loísmo dice la nueva gramática de la lengua española que son usos desviados causados por la anulación de la distinción de caso a favor de una de género. La dije a mi madre que no me esperara. Esa es mi variedad, yo soy laísta porque soy de Madrid. Los dije que no se movieran de la sala. En el caso del leísmo, sería un uso impropio de le para complemento directo. El libro que me prestaste, le leí de un tirón. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué dice la gramática sobre estos fenómenos en España? Bueno, perdón, yo estaba viendo avanzar la programación. Si vuelve a ocurrir, por favor, díganmelo. ¿Ven ahora eso? Sí, vemos qué Sí, dice la perfecto. gramática. Ujú. Perfecto. Y lo que dice la gramática es que el leísmo y el loísmo y el laísmo hay que evitarlo en España porque es de bajo prestigio social. Pero fíjense que es interesante que dice que en el caso del laísmo se hace una valoración menos negativa porque gozaba de cierto prestigio social en España en la segunda mitad del siglo XVIII, por lo que no fue condenado por la RAE hasta mediados del siglo XIX. Mientras que las construcciones loístas están fuertemente desprestigiadas, por lo que se recomienda evitarlo en todos los niveles de la lengua. La RAE lo condena desde la primera edición de su gramática en 1771. Y también dice: las secuencias laístas no son oraciones agramaticales, ya que se atestiguan repetidamente, ya que no son oraciones inexistentes, sino representativas de una determinada variedad lingüística de la que se posee abundante documentación. Acabo de avanzar. ¿Han visto que avanza la diapositiva? No.
Es decir, que Ay, tengo que ya. ir. Bueno, Sí, creo que has tengo que hacer has esta ida y s venida cada vez, no importa. ¿Qué dice la gramática sobre estos fenómenos en América? Bueno, pues el del leísmo dice: en el Perú y la Sierra de Ecuador parecen ser más bien resultado de un proceso de simplificación gramatical que tienen lugar cuando los hablantes de quechua o aymara aprenden español como segunda lengua. Es decir, que en el caso del leísmo en el americano estamos hablando de un español aprendido como segunda lengua, pero no ocurre así en el leísmo del español de España. También dice, se han observado usos loístas en el español del Perú, Bolivia y Ecuador que no proceden del español europeo ni tampoco de la influencia de las lenguas andinas, sino que parecen surgir como resultado de procesos de simplificación en el aprendizaje del castellano por hablantes nativos del quechua o del aymara. Y sobre el laísmo, dice, para el área andina, no obedece tanto a la influencia de las lenguas con las que el castellano entra en contacto como a generalizaciones propias del aprendizaje de una segunda lengua. Entonces, fíjense que hay un tratamiento diferente, oh, qué sorpresa, si los fenómenos se ubican en España o se ubican en América. Hay una mala descripción de los mismos cuando se trata de América. El leísmo peruano no son fenómenos equiparables al leísmo nuestro en absoluto, es decir, que no hay una descripción acertada. Y por otro lado, en Perú los usos leístas son similares a los que pueden tener ustedes en México, en Argentina o en cualquier otra área. Es decir, son les como acusativos con referentes mayoritariamente humanos o leísmo de cortesía. ¿Pasas, por favor, Nadi? También se documentan usos muy similares en la zona, similares a la zona de la Sierra Ecuatoriana, en Paraguay y el nordeste argentino. Fíjense que, aunque parecen iguales, a jóvenes le abusaban, le engañaban, o se hace remojar la ropa, le hago remojar 2 horas después, parece que son minoritarios. Así que realmente hay un mal tratamiento del leísmo en esta gramática. ¿Pases, por favor? Lo que encontramos en América es un leísmo extendido que pertenece a la zona del nordeste argentino y a la zona paraguaya. Y en el caso del ámbito andino corresponde a la sierra ecuatoriana, ¿no? Este tipo de leísmo forma parte de la variedad oral coloquial de la población monolingüe. Eso es lo interesante. Entonces, ¿cómo es posible que podamos achacar a un error de aprendizaje de segundas lenguas, un aprendizaje deficiente del español, cuando este leísmo está absolutamente extendido entre una población monolingüe, incluso de clase alta? Entonces, cuando ella volvió, después de 10 años que no le habíamos visto, fue bastante emocionante. Ellos se bañaban en una tina que le ponían a calentar al sol, las papas les aplastamos toditas. Este sistema leísta coexiste con el sistema etimológico, pero en registros distintos. El leísta en el registro oral coloquial y el etimológico en un registro escrito o en un registro formal. ¿Pases, por favor, Nadi? En el caso del loísmo, el loísmo documentado en el área andina no es el loísmo de complemento indirecto que describe la nueva gramática de la lengua española. Este llamado loísmo andino está ampliamente descrito por nuestro grupo de investigación, después hablaremos de ellos, y es el que me motiva para traer esta ponencia aquí, porque las soluciones que encontramos en español en contacto con maya yucateco, con otomí, tepehuano, sutujil, malecu o quechua peruano o boliviano, tienen que ver con este loísmo que no es el mismo que el que describe la nueva gramática. Las formas locales
mantienen la distinción de caso, pero no los rasgos de género. Así que podemos encontrar la misa lo hacen o llevo mi oveja. Llevo mi oveja, lo entrego. Como ven, independientemente del hecho de que el sintagma nominal, el referente, sea femenino, aparece un lo, y entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con ese lo. ¿Pasas, por favor? ¿Nadie? Listo. Yo no lo veo. Ahora sí. En cuanto al laísmo, que recuerdan que decía la gramática que había laísmo en el español América, al menos desde nuestro grupo de investigación nunca hemos constatado laísmo, es decir, el hecho de que si el objeto, la neutralización del caso en favor del género, ese es el rasgo que yo tengo en mi variedad de Madrid. A Pedro le dije, pero a María la dije. Fíjense que es un objeto indirecto. Ese laísmo nosotros no lo hemos documentado nunca, y mucho menos en la Sierra Andina. Pasamos, por favor. Bueno, se llega a decir que son errores, discordancias, adquisiciones incompletas. Por ejemplo, Orellana Monroy de Quineche dice de casos como estos loísmos, ayer lo vi o lo trae todos los días a la niña, que son adquisiciones incompletas de los hablantes bilingües aymara. Pasamos, por favor. La cuestión es que hay un tratamiento diferente entre España y Hispanoamérica. Los casos peninsulares se tratan como usos desviados de la norma, con un concepto de norma fuerte. Los casos americanos se consideran usos agramaticales. Agramaticales en la medida en que se consideran adquisiciones incompletas del español como efecto de la segunda lengua. Un español que no se ha aprendido bien. ¿Sí? Pasamos, por favor. Entonces, ¿realmente estos casos de leísmo y loísmo en Hispanoamérica son el resultado de procesos de simplificación gramatical porque ha habido un aprendizaje deficiente de español como segunda lengua? Pasamos, por favor. Algunas cifras con datos de habla real. Creo que la única manera de poder explicar con rigor el contacto lingüístico es a partir de los datos. Entonces, algunas cifras, por favor, Navi. Bueno, como he dicho antes, en nuestro grupo de investigación hemos trabajado con español en contacto con lenguas mayas en Guatemala, maya yucateco. Hemos trabajado Edith Hernández y yo, español en contacto con otomí, con zoque, con tzotzil tepehuano o malecu en Costa Rica o en zonas peruanas, María Sánchez Paraíso. El resultado, como ven, es similar. Lo vi a la Virgen, lo trae a la chicha, lo trae en la chicha, lo vi al niño, lo compro el sombrero, lo conozco que mi hijo es inocente. Es decir, una neutralización del rasgo de género privilegiando el rasgo de caso. ¿Sí? Pasamos, por favor. Tras estos estudios que tienen ustedes publicados en distintas fuentes, la conclusión a la que hemos podido llegar es que no se trata de desvíos, no se trata de errores, se trata de dos sistemas coexistentes en una misma ecología. El sistema etimológico, que es el normativo, que es el que se enseña en las escuelas, el que está en los periódicos, en los medios de comunicación, en todo el aparato donde la conciencia de norma es más fuerte, y un sistema local. Y ese sistema local es el que tiene la tendencia a neutralizar el rasgo de género, pero a mantener el rasgo de caso. ¿Sí? Lo importante entonces es que coexisten las soluciones normativas y las soluciones no normativas. Y la escuela es un factor de
un correctivo muy importante que va arrollando, que va desmontando, corrigiendo estas soluciones no normativas. Unas soluciones que están estigmatizadas, pero como hemos visto, no se trata de desvíos o problemas de aprendizaje, sino de patrones pronominales diferentes. Si pasas un momento, por favor. Si ustedes ven los resultados del trabajo de Edith y mío de 2015, lo que van a ver es que hay una gradación de los para referentes femeninos de estos casos de loísmo. Evidentemente, los monolingües van a tener los monolingües de español un 20%, los bilingües con dominio de español sube un poquito la tasa hasta el 37,5%, los bilingües simétricos hasta el 47% y los bilingües con dominio de manera al 84%. Pero están en todos los colectivos, están en todos los ámbitos sociolingüísticos. Vamos pasando, por favor. Lo mismo ocurre con los datos de Rosnatalie, que ustedes conocerán bien, ven que la pauta es la misma. Pasamos, por favor, porque ya me está sonando el... esto es la tesis de Nadiesa Torres, que también conocerán ustedes, y como ven el patrón es similar, nuevamente se produce esa gradación. Sí. Es la tesis de maestría, creo, de Consuchil de López Gutiérrez, donde la he querido traer porque fíjense que en este caso los bilingües de San Cristóbal de las Casas tienen un 56% de formas locales, es decir, de esos llamados loísmos desviados o errores por aprendizaje. ¿Sí? Pasamos, por favor. Lo mismo con García Tesoro, el patrón se repite. Si pasamos nuevamente, lo que nos queda es hacernos unas preguntas que evidentemente no voy a poder contestar, aunque sí estaba previsto que lo hiciera. Lo podemos hablar más tarde en las preguntas a partir de estos datos de habla reales, ¿no? Lo primero que podemos decir es que por qué se dan soluciones similares si en el contacto están involucradas diferentes lenguas. ¿Qué factores influyen en esa gradación que hemos visto, en esas variaciones? ¿Se pueden explicar los cambios si consideramos cada uno de estas áreas de manera individual o es mejor explicarlos de manera sistemática? Y bueno, pues a partir de estas reorganizaciones de estas áreas, tendríamos que hacer algunas reflexiones, tanto teóricas como metodológicas, sobre estas áreas de contacto. Simplemente quisiera que pasaras, Nadi, a 2 diapositivas más y ahí acabo ya. Ahí, gracias. La explicación que yo propongo es que los hablantes bilingües son los que inician el cambio, pero después este cambio se va extendiendo al resto de hablantes de las distintas comunidades e incluso a los hablantes monolingües. ¿Y por qué hacen emerger esta solución? ¿Por qué proponen estas soluciones? Pues porque los hablantes bilingües conciben la realidad de la manera más parecida como la conciben en su lengua materna, en las dos lenguas. Si en ninguna de estas áreas, de estas lenguas originarias, existe la gramaticalización morfológica del género, es bastante coherente con esa forma cognitiva de entender esa parte de la gramática, con el hecho de que haya una neutralización de género justo en los sistemas pronominales, que es donde, en el objeto directo, que es donde aparece esa diferenciación de género. Si en las lenguas originarias no hay este rasgo prominente, no es un rasgo prominente la gramaticalización del género, el hablante hará converger este rasgo
con las soluciones lingüísticas en su español. Y esto se asienta y se extiende a la comunidad y, como digo, llega a convertirse en, o llega a extenderse hasta los monolingües. No les quiero robar más tiempo, podemos seguir hablando más tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Azucena. Déjenme dejo de compartir. Ahora vamos a continuar con Sara Gómez Seibaine de la Universidad de La Rioja. También ha trabajado mucho de contacto lingüístico, sobre todo contacto en el multilingüismo que existe en España, y ella nos va a hablar sobre el bilingüismo en situaciones de contacto en España. Adelante, Sara. Buenos días, muchas gracias Nadi por la presentación y muchas gracias a ti y a Janet como organizadoras de este evento, que bueno, nos permite hablar y reunirnos para hablar de aspectos que tienen que ver con el contacto lingüístico. Voy yo también entonces a compartir. Me alegro. Vamos a referirnos a el bilingüismo como realmente un hecho cotidiano, ¿no? Porque realmente la convivencia de lenguas es una cuestión, es una situación habitual que puede ocurrir pues, cuestiones por razones históricas y políticas, porque realmente se crean nuevos estados nacionales o porque determinadas poblaciones se desplazan y se instalan en otros territorios, bien por invasiones o por colonizaciones. Y también, efectivamente, el bilingüismo se puede producir por circunstancias vitales de tipo personales, por una inmigración que puede producirse por distintas razones o simplemente por haber nacido en una familia bilingüe. Por lo tanto, el bilingüismo no tenemos que verlo como, en principio, algo exótico, sino efectivamente como algo que es un hecho cotidiano. En consecuencia, estas situaciones, que son muy variadas, como vamos a ver, también tienen un reflejo en la existencia de distintos tipos de hablantes, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrarnos con bilingües que tienen distinto grado de dominancia en las lenguas que manejan o que utilizan con diferente frecuencia y funciones, ¿no? Una lengua u otra en determinados contextos. También podemos encontrarnos nativos que son solamente de una de las dos lenguas y hablantes efectivamente que aprenden la segunda lengua en un contexto escolar o de aprendizaje. Es decir, que el bilingüismo es un hecho cotidiano, sí, pero es un hecho que encierra mucha variación interna en lo que tiene que ver con los hablantes, pero también en lo que tiene que ver con cuáles son las actitudes de esos hablantes hacia las lenguas, que efectivamente pueden ser actitudes positivas, negativas, en un amplio espectro. No quiero polarizar como todo blanco o negro, pero efectivamente se pueden mover en un continuo de actitudes positivas hasta negativas por razones que pueden ser históricas, políticas y personales, como hemos visto. ¿De qué quiero hablar yo precisamente en esta charla, en este tiempo que tenemos concedido? Bueno, pues me gustaría hablar de cuál es el estatuto de esas lenguas en la sociedad o cuál puede ser, cuál es realmente la importancia de esas actitudes que hemos visto que pueden ser variadas de los hablantes. Me gustaría también evaluar en la medida de lo posible, aunque sea rápidamente, la política lingüística que se ha producido en España, cuál ha sido ese resultado de las políticas lingüísticas y también de esa forma, ¿no?, acercarnos a la situación lingüística en España que, en fin, está alejada del contexto americano, pero quizá pueda servir de referente comparativo para determinadas situaciones. Entonces, cuando dos lenguas están en contacto, entre ellas se establece una relación que es política. Y digo es política porque después veremos también que tiene otras consecuencias. Normalmente, es general que una de esas lenguas sea la lengua mayoritaria. Bueno, puede serlo, pero no es la única situación posible.
la lengua mayoritaria como la oficial, la que se relaciona con el poder o la que tiene una fuerte tradición escrita, y después puede haber la segunda lengua con la que está en contacto, puede ser una lengua minoritaria utilizada más para el ámbito personal, de relaciones familiares o cotidianas. Pero esta situación que hemos explicado así de forma muy resumida, pero que, como digo, no es la única posible, no depende realmente de la lengua en sí, sino del contexto o de la situación en la que esa lengua se inserta. Por ejemplo, el español vive una situación de lengua mayoritaria en Hispanoamérica, es la lengua que se asocia con la república, es la lengua que se asocia con la administración, mientras que las lenguas indígenas o las lenguas que utiliza la población nativa se identifican más con el mundo, con lo rural, con lo popular y también con fuertes tradiciones culturales. Y por el contrario, el español en Estados Unidos es una lengua minoritaria asociada al mundo inmigrante y que de alguna forma por determinados sectores de la sociedad se percibe como algo contrario, ¿no?, a una situación monolingüe y perfecta, ¿no?, que se vive en el país. Por lo tanto, es realmente la relación que se establece es diferente en cada territorio en el que se produce ese contacto. Estas diferencias obviamente tienen consecuencias en el tipo de bilingüismo, ¿no? Porque en unos casos podemos tener un bilingüismo asimétrico y en otros casos podemos tener un bilingüismo sustractivo, y también en el mejor de los mundos pues el bilingüismo es aditivo, ¿no? Pero en estos dos casos en los que me he referido, efectivamente el bilingüismo puede ser asimétrico. Por ejemplo, la población indígena normalmente, o la población nativa americana en Hispanoamérica, es bilingüe con el español, y eso es un bilingüismo asimétrico porque la población que solo sabe español no es bilingüe con una lengua indígena. Y por otro lado, pues en ocasiones también sobre el español puede ocurrir que esté en una situación de bilingüismo sustractivo, es decir, los hispanos que viven en Estados Unidos pues tienen una baja autoestima hacia su propia lengua, y realmente a medida que viven más tiempo en Estados Unidos y en generaciones sucesivas, ese español deja de transmitirse o incluso se puede empobrecer, ¿no? Bien, entonces quiero volver a la cuestión de que cuando las lenguas conviven se establece entre ellas una relación política, y en ocasiones esa relación política deriva en un conflicto lingüístico, que es un conflicto, realmente no es un conflicto de lenguas, es un conflicto lingüístico de superficie, ¿no? Porque realmente lo que ocurre es otro tipo de conflicto por debajo, ¿no? Pero sí que a veces esta lectura, y con frecuencia y en España, de la mano de la polarización política, sí que el bilingüismo se percibe como una situación conflictiva, como problemática, ¿no? Es verdad que subyace ahí esa idea del monolingüismo como la situación ideal, que realmente no tiene por qué, ¿no? Pero efectivamente pues, se puede vivir, y de hecho se vive, el bilingüismo como una situación de conflicto de lenguas. Y esto, bueno, pues es especialmente relevante cuando hay una situación de exclusión, ¿no? Porque parte de los hablantes no pueden acceder, por ejemplo, a la administración o a cargos de responsabilidad, no pueden ser atendidos en su propia lengua, y esto genera efectivamente pues, situaciones en el grupo minoritario de resistencia, ¿no? Y que incluso, bueno, pues, puede derivar en la asimilación, ¿no? En abandonar la propia lengua para asimilarse a la lengua de poder y a la lengua que permite la promoción social, porque se ven, si no, bloqueados en su intento de ascenso social. Y realmente esta situación de conflicto, como digo, lo que esconde es un conflicto entre hablantes, no de lengua, sino un conflicto entre hablantes por esa situación de exclusión o de diferencia.
Y es algo que recientemente se ha puesto de manifiesto en una publicación de esos autores, de Fernando García y López Izquierdo, en relación con lo que ocurre en España, que, como digo, pues la lengua se ha convertido en un arma arrojadiza, y que en una situación que incluso, ¿no?, se vive como conflicto en zonas monolingües, ¿no? Bien. Quiero ahora profundizar un poco en lo que tiene que ver con las actitudes de los hablantes, porque hemos dicho que el tipo de bilingüismo depende del contexto histórico, depende del estatus sociopolítico que tenga cada una de las lenguas que están en contacto, y también, ¿no?, depende, y eso es algo que ha aparecido, pero quiero destacarlo especialmente, de las actitudes de los hablantes sobre aspectos relacionados con la lengua, por ejemplo, con el purismo, con la corrección, con la identidad personal y con los resultados del contacto de lenguas, entre otras cuestiones, ¿no? Porque estas ideas que tienen los hablantes, que al final se vuelcan en actitudes lingüísticas, condicionan, ¿no?, cómo se comportan lingüísticamente, condicionan su ideología lingüística, y también puede ocurrir que por razón de sus actitudes hacia la lengua mantengan o pierdan, ¿no?, las lenguas minoritarias. Que normalmente las lenguas minoritarias pueden ser objeto de políticas lingüísticas especiales, y esto es lo que realmente ha ocurrido en España desde que llegó la democracia, ¿no? Y ahora sí que me gustaría ofrecer ese panorama un poquito más detallado de qué es o cuál ha sido, ¿no?, la evaluación de las políticas lingüísticas. ¿Cuál ha sido la evaluación? No, vamos a evaluar las políticas lingüísticas que se han implantado en España después, precisamente, de la democracia. Entonces, las políticas lingüísticas, bueno, pues lo que persiguen es el equilibrio, ¿no?, entre las distintas lenguas del Estado, y que sean cooficiales en aquellos territorios en los que se habla más de una lengua. Se puede ver en ese mapa, que es un mapa que refleja las lenguas cooficiales, pues en la zona del gallego, donde se habla el gallego, que es lengua cooficial. Aquí, marcado en este color más claro, está el asturiano, que todavía no es una lengua oficial, no es cooficial en Asturias. Precisamente en estos días ha habido una polémica bastante exacerbada en torno a esta cuestión. La zona en la que es, ocuparía también más esta zona de la comunidad vasca, pero otra zona donde se puede comprobar la presencia de la lengua vasca, el aranés, aquí en rojo, en el Valle de Arán, en un puntito, una lengua derivada vinculada con el gascón, y el catalán, también ocupando la zona donde también son lenguas cooficiales. Entonces, en la Constitución de 1978, que es la Constitución después de la primera Constitución de la época democrática, pues se decide que el español sea, o el castellano sea, la lengua oficial de todo el Estado, y se deja en manos de las comunidades autónomas que cada una de ellas decida, ¿no?, si quiere elevar a la categoría de lengua cooficial la lengua que existe en su territorio. Entonces, entre 1980 y 1985, varias comunidades autónomas decidieron crear sus propias leyes de cooficialidad de esas lenguas, ¿no? Y eso ocurrió en Galicia, ¿no?, que es esta zona que está señalada en azul oscuro, en el País Vasco, que es esa zona que está aquí, y norte de Navarra, en Cataluña, que es esta zona, Valencia, las Islas Baleares y el Valle de Arán. Entonces, en esas zonas, realmente las lenguas autóctonas, son cooficiales junto con el español. Es decir, el gallego en Galicia, el euskera en la zona del País Vasco y norte de Navarra, el catalán en Cataluña, Valencia
y Baleares, y el aranés en el Valle de Arán son lenguas cooficiales a todos los efectos. Aparecen en la televisión pública, se pueden realizar estudios en esa lengua, las administraciones tienen la obligación de atender a los ciudadanos en esa lengua, también en la sanidad las personas pueden ser atendidas en las dos lenguas cooficiales, es decir, lo que viene esta política es a equiparar, ¿no?, las lenguas de los territorios. Fuera de estos territorios, es verdad que no se puede estudiar ninguna de estas lenguas cooficiales, es decir, en Salamanca no se puede aprender gallego o en Murcia no se puede aprender catalán, ¿no? Lo que es un poco chocante en el sentido de que España es un país monolingüe en algunas zonas y bilingüe en otras zonas, pero no se puede decir que sea un país multilingüe o plurilingüe, ¿no?, porque no todos sus hablantes se manejan en varias lenguas. Bien, pues vamos ahora a los datos, porque efectivamente, como ha comentado Azucena en su ponencia anterior, los datos son muy importantes tanto para hechos que tienen que ver estrictamente con lo gramatical como para hechos que tienen que ver con el manejo, el dominio de las lenguas y su uso, ¿no?, conocimiento y uso. Entonces vemos que en el gráfico 1, como en la primera línea tenemos más o menos datos sobre el conocimiento de la lengua vasca. Por ejemplo, en 1991 era en torno a un 24% y en 2016 asciende a un 33%. Los catalanohablantes en 2003 eran unos el 60% y en el 2018 un 64%, un crecimiento menor. Y los gallegohablantes desde el 92 al 2018 tampoco, ¿no?, del 86 al 88%, tampoco es que hayan aumentado mucho en su número, ¿no? En cualquier caso, lo que se desprende de esto es que la lengua dominante o la lengua general, el castellano o el español, no está en ninguna situación de peligro. Tampoco se observa exceso de peligro, sobre todo para el catalán o para el gallego. Quizá en la lengua vasca, el euskera, no esté en la mejor situación lingüística, pero bueno, algo al haber mejorado más, pues bueno, se supone que con espíritu positivo pues todo mejorará dentro de unos años más, ¿no? Pero lo que estos datos y los que voy a presentar a continuación vienen a consolidar es que muchas veces la situación de conflicto que se plantea para el castellano, es decir, el castellano está en peligro o el español está en peligro, o el bilingüismo es un peligro para el español, en principio, pues no tiene por qué, ¿no? Porque estos hablantes que aquí aparecen como vascohablantes, catalanohablantes o gallegohablantes, saben todos español, se manejan perfectamente en español. Entonces, la pregunta sería si las políticas lingüísticas son suficientes para la igualdad de las lenguas, o para la pervivencia de las lenguas, para la igualdad o incluso para que sean lenguas complementarias. Y la respuesta la adelanto ya y cuando comente los datos a continuación quedará todavía mucho más claro, es que las políticas lingüísticas no son suficientes, sino que al final todo depende de los hablantes, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, en el mapa que tienen delante, que es un mapa que refleja los hablantes de gallego y de español y refleja las zonas que están más pobladas en Galicia. Entonces, las zonas más pobladas son las que aparecen, por ejemplo, en rojo, en verde, en azul, ¿no?, y las que menos en gris. Bueno, pues si nos fijamos, los castellanohablantes o españolhablantes, hispanohablantes están en color rojo y los gallegohablantes están en color azul. Bueno, pues lo que refleja este mapa es que en las zonas más pobladas dominan los castellanohablantes. En las zonas menos pobladas dominan los gallegohablantes. En esta investigación de los profesores Monteagudo, Nandi y Loredo, que es una investigación publicada en 2020, lo que se dice es que hay un proceso o una tendencia
a la desgalleguización, es decir, hay un retroceso en la transmisión familiar en aquellas zonas urbanas, es decir, precisamente las que están más pobladas, ¿no? Un proceso de desgalleguización que la regalleguización no consigue complementar. Por lo tanto, el resultado en los últimos 75 años para estos autores es de pérdida de hablantes. Es decir, que el gallego ha crecido poco, según hemos visto en los datos, pero comparativamente cada vez hay menos gallego hablantes en zonas más pobladas. Y esto, digamos que para una lengua no es un buen pronóstico, no es un pronóstico positivo, ¿no? Algo similar ocurre en catalán, como se puede reflejar en el trabajo de Pujol también de 2020, que muestra dónde se concentran en color más oscuro, en azul más oscuro, el mayor número de hablantes de catalán en Cataluña, ¿no? Se puede comparar perfectamente que la zona más oscura es esta, que es la de Tarragona, y además la zona de la desembocadura del Ebro, que es la más rural, y también la que tiene menos porcentaje de número de hablantes. Y precisamente la más clara coincide con la de la provincia de Barcelona, con la ciudad de Barcelona, que precisamente es la más poblada y la que tiene un mayor, claro, lógicamente, número de hablantes. Entonces, aquí está ocurriendo algo similar a lo que ocurre en Cataluña, es decir, que la mayor cantidad de catalanohablantes se concentra en zonas rurales, mientras que las zonas que tienen una mayor densidad demográfica, como Barcelona, pero también Tarragona, ¿no?, son precisamente las zonas que menor número de catalanohablantes tienen. Para Pujol, precisamente, su reflexión final, creo que en el caso de la zona de Galicia y de Cataluña coinciden, ¿no? El diagnóstico de Pujol es que hay un retroceso realmente de las lenguas minoritarias, probablemente por razón de la globalización. Eso puede ser, ¿no?, sobre todo en el caso de Cataluña, porque precisamente en Barcelona y en Tarragona es donde se concentra el mayor número de extranjeros, ¿no?, de población extranjera, en torno al 15%, pero los centros urbanos realmente son también, aunque no tengan tantos extranjeros, como es el caso de Galicia, son zonas en las que se produce el retroceso, ¿no?, de esa lengua cooficial y autóctona, ¿no?, que debería utilizarse en principio, según la política lingüística, en el mismo nivel que el castellano. Y en el caso de la zona vasca, ¿no?, realmente la lectura que se tiene que hacer creo que es diferente, ¿no?, porque aquí realmente la lengua vasca no es una lengua romance como las otras, su aprendizaje, dominio, ¿no?, y dominio es más costoso que la de las otras lenguas en hablantes que tienen como una L1 el español, pero a pesar de que los datos del gráfico 3 muestran que entre 1991 y 2016, digamos que la actitud de los hablantes es muy positiva hacia la promoción del uso del euskera, que se refleja en el aprendizaje e incluso en su valoración positiva, por ejemplo, en procesos de plazas públicas o en el acceso a puestos de la administración, ¿no?, se valora que eso es positivo. Sin embargo, como muestra el siguiente gráfico, las personas que saben euskera utilizan más, según este gráfico, el castellano que el euskera. Prefieren hablar en castellano que en euskera. Solo el 13,4% utiliza más euskera que el castellano, o el 7,1% dice que utiliza ambas más o menos por igual, ¿no? Es decir, que aquí la lectura es diferente, pero el resultado es el mismo. Es decir, que la política lingüística no garantiza que se utilice de forma igual las dos lenguas que en principio son cooficiales y, por lo tanto,
según los datos, lo que muestra esto que los hablantes prefieren utilizar el español. Y justamente estos datos van en contra de que en los últimos 2 años, ¿no?, se viva precisamente el bilingüismo en España como un conflicto, cuando realmente esto lo que demuestra es que no es un conflicto, porque realmente la mayor parte de los hablantes prefieren hablar español, con lo cual no se entiende, ¿no?, por qué se plantea incluso en zonas monolingües el bilingüismo como una situación conflictiva de lenguas, ¿no? Realmente está claro que solo se explica porque sea un hecho claramente político o como arma política, ¿no?, porque se utiliza en ese sentido. Bien, pues esta era mi presentación. Fundamentalmente esa es la bibliografía que he citado en el trabajo y que ha servido para reunir estos datos y luego, si quieren, podemos hablar de ello. Muchísimas gracias, Sara. Vamos a darle paso a nuestras siguientes dos conferencistas, pero seguiría Marcela San Giacomo del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Yanira Donaire de la Licenciatura de Antropología, aquí también de la UNAM, y ellas nos van a hablar de préstamos lingüísticos y las situaciones de contacto en México. Muchas gracias, Navi. Pues buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Hoy Yanira y yo les vamos a hablar sobre préstamos lingüísticos y situaciones de contacto en México. Queremos agradecer a Nadi y a Janet por la invitación a esta conferencia. Y bueno, la presentación va a constar de una breve presentación sobre la diversidad lingüística en México. También vamos a hablar sobre la variación léxica en el español de México por el contacto con lenguas originarias. También un poco sobre préstamos otomangues, alternancias de creol y haitiano. Y el español de contacto no nos va a dar tiempo a hablar de él, pero está ahí porque sabemos que hay muchos especialistas aquí, entonces si quieren hablar de eso podemos hablar con mucho gusto. Y unas breves conclusiones. Entonces, los objetivos de esta presentación son presentar un panorama general sobre la diversidad lingüística de México y sus fenómenos de contacto, identificar influencias de dichas lenguas en el español de México y reconocerlas como parte de nuestra identidad. Bueno, ahora les voy a hablar brevemente de la diversidad lingüística en México, que está conformada por 11 familias lingüísticas y más de 200 lenguas. Sin embargo, todas estas lenguas se encuentran amenazadas y la mayor parte en peligro de extinción. Estas 11 familias lingüísticas se dividen en 68 agrupaciones y 364 variantes. En este mapa podemos ver la distribución de las familias lingüísticas en el territorio mexicano, entre las cuales 2 de estas familias están conformadas por lenguas aisladas, que son el seri y el purépecha. En este otro mapa podemos ver la distribución de las agrupaciones lingüísticas. Y en este vemos las variantes de las lenguas mixtecas, que es una de las agrupaciones con mayor diversidad interna y cuenta con 81 variantes, entre las cuales se han identificado distintas lenguas. Aquí en este mapa podemos ver los grados de riesgo que se han identificado, desde no inmediato hasta muy alto. Y como parte de la diversidad lingüística en México también está la lengua de señas mexicana. Además, las diferentes variantes regionales y variantes de contacto del español, también el máscogo o afroseminol y las lenguas extranjeras presentes en sus comunidades lingüísticas como el francés, catalán, euskera, entre otras. En este mapa podemos ver las diferentes variedades regionales del español en México con los datos del Lobe Blanche de 2009, aunque este mapa no incluye las variedades de contacto. Y las variedades de contacto se caracterizan por tener procesos de variación cuyo origen es el contacto lingüístico. Y se dice que las lenguas están en contacto cuando conviven en un mismo espacio geográfico y son usadas por los mismos individuos, es decir, que los individuos bilingües y multilingües son el locus del contacto.
También tomamos una perspectiva del contacto lingüístico bidireccional, es decir, que tanto las lenguas indígenas o lenguas extranjeras pueden influenciar el español de México como el español a estas lenguas. Por eso decimos que están en mutua influencia y transformación. Ahora vamos a hablarles sobre lenguas originarias en el español de México. Algunos ítems léxicos están presentes en diferentes lenguas del mundo, como es el caso de chocolate y que todos conocemos. Otros a lo largo de todo el territorio mexicano, sobre todo de origen náhuatl, como en Tlapalería, Tamal, Atole, etc. Y hay un gran número de topónimos como Tlalpan, sobre la tierra, Xochimilco, en el Campo de Flores, Iztacalco, en la Casa Blanca, entre otros. Otros ítems van a tener lugar una presencia más regional y en cuyo caso la lengua donante va a depender de la zona en que se ubique. Por ejemplo, el famoso caso del maya peninsular, que tiene una profunda influencia en el español de la zona. Como un ejemplo es la palabra chamaco, que quiere decir persona pequeña, ya que proviene de chan, pequeño, y mac, persona, que se usa con frecuencia para llamar a los niños, o cenote de tzonot, que significa pozo o caverna con agua. Y hay otros conceptos que son muy emblemáticos, como la palabra tequio, que viene del náhuatl tequit, tributo o trabajo, y que se refiere a trabajo colectivo para resolver las necesidades comunitarias, y que hay conceptos similares a estos que los encontramos, por ejemplo, en zapoteco, con la palabra guelaguetza, que quiere decir intercambio de regalos y servicios, o en rarámuri, en la palabra corima, que significa compartir. También jarguaj Pini, ayudar en purépecha, en mazateco de la zona baja, shabasen, faena, donde sha es trabajo y basen medio, o mano vuelta, trabajo recíproco, el cual es un calco de dicha lengua que viene de shaya, donde sha significa trabajo y ya intercambio. Asimismo, existe variación léxica en la autodenominación de los grupos etnolingüísticos. Por ejemplo, los mazaguas se llaman a sí mismos riñató y Eriñachó. Lo mismo pasa con el pueblo otomí, que presenta 22 formas de autodenominación distribuidas en 9 variantes. Algunos ejemplos son ñañú, ñujú, ñachó y yuhmú. Ahora les vamos a hablar sobre préstamos del español en lenguas otomangues. Este es un mapa de la macrofamilia otomangue y su distribución en México. Esta macrofamilia es la más diversa y compleja de México. Está presente en Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, entre otros estados. Consta de 18 grupos etnolingüísticos y 220 variantes, y todas son lenguas tonales. Los préstamos son importaciones de material fónico léxico de una lengua fuente a una lengua receptora, en el caso de los que les vamos a presentar ahora, y todo segmento, suprasegmento o prosodia proveniente de la L2 que contenga elementos ajenos a la L1 será susceptible de adaptación. Este es un ejemplo de adaptación de préstamos en donde tenemos la palabra burro en español y cigarro, que al entrar al náhuatl sufren diversas adaptaciones. Por ejemplo, en la primera cambia de la oclusiva sonora B a P, dado que no existen las sonoras en náhuatl, así como también se adapta la vocal tónica y se alarga en náhuatl, y se adapta la vibrante simple a una fricativa postal veolar sonora, cuya contraparte sorda es el fonema. En este caso se vuelve sonora porque está entre vocales. Entonces, es un reto para la lengua receptora este tipo de adaptaciones, porque el hablante, a la vez de tratar de ser fiel a la lengua donante, tiene que respetar las restricciones de su L1 a nivel fónico, morfológico, sintáctico, etcétera, así como tiene que respetar las reglas extralingüísticas. Y todo ello está mediado por el tipo de bilingüismo de los hablantes y la dinámica de uso de las lenguas en la comunidad lingüística. Sus diversas estrategias fonético-fonológicas de la lengua receptora se crean para la incorporación de las nuevas estructuras que llegan al préstamo. En un primer momento, la adaptación del input es fonética a nivel perceptual, y en un segundo momento, esta adaptación se deriva fonológicamente. Y en relación con los factores extralingüísticos, tanto en los diferentes tipos de adaptación de préstamos como en la adaptación o no adaptación de ellos, está formando parte importante el nivel de bilingüismo, ya sea individual, colectivo y entre interlocutores,
la edad y género del hablante, la frecuencia de uso, el prestigio, entre otros. Entonces es importante tomar en cuenta que va a depender del estrato, ya sea más bilingüe o menos bilingüe de los hablantes y la comunidad lingüística, el tipo de adaptaciones de préstamos que vamos a encontrar. Si tenemos uno que sea menos bilingüe, es decir, como un estrato nativo, va a ser más fiel a la lengua receptora, por lo cual va a tener un mayor número de adaptaciones. Y esto también se refleja en la edad de los préstamos, si son préstamos establecidos o si son préstamos más recientes. Un ejemplo de esto es la palabra mesa, que en zapoteco quiaviní siempre tendrá una tendencia a volverse monosilábica y como podemos ver en mesa será mes. O también en alcalde, rcald. Y si lo vemos en la contraparte del estrato más bilingüe, veremos que los hablantes tienen una mayor tendencia a mantener más similar el préstamo a la lengua donante, por lo cual, aunque siguen siendo datos de zapoteco de San Lucas Quiaviní, pueden mantenerse siendo bisilábicas las palabras. Por ejemplo, aunque sea trisilábica, ya no la convierten en una monosilábica como en cabina, cabien, entre otros. Y entonces, si vemos la adaptación del préstamo burro, que es una palabra bisilábica en estas 4 lenguas, que todas son otomangue, zapoteco, mazahua, cuicateco y mazateco, observamos que la tendencia del zapoteco es a volver los préstamos monosilábicos, siguiendo sus propias restricciones fonotácticas, por lo cual lo que va a hacer es eliminar la última vocal y alargar la sílaba tónica, en alargar la vocal en la sílaba tónica. ¿Por qué hace esto? Porque todas estas lenguas y las lenguas otomangues respetan la palabra mínima. Eso quiere decir tener al menos 2 moras en la palabra, y esto puede ser en una sola sílaba o repartida en 2. Como vemos, el zapoteco lo mantiene en una sola sílaba y el mazahua, cuicateco y mazateco lo distribuyen en ambas. Cuando vemos un ejemplo de préstamo trisilábico, como es la palabra escuela, en las mismas 4 lenguas, observamos que el zapoteco va a mantener su tendencia a las palabras monosilábicas, elidiendo la primer vocal y la final y alargando la vocal acentuada, manteniendo la minimidad. Y las lenguas mazahua, cuicateco y mazateco van a elidir solamente la vocal inicial y van a mantener las palabras bisilábicas. Y en contraparte también pasa que cuando entra un préstamo que es monosilábico, las lenguas van a intentar llevarlo a su propia estructura, convirtiéndolo en un préstamo, una palabra bisilábica. Entonces en la palabra os, el mazateco le inserta una vocal al final y va a volverse osu para mantenerse en el CBSB. Y el mazahua va a insertar una i al final para que se mantenga también en un templete bisilábico. En estos ejemplos podemos observar que hay variación en la adaptación de préstamos. O sea, no solamente se puede adaptar, siempre el zapoteco va a adaptar todos los préstamos a monosílabos. Eso depende también de si son préstamos establecidos, del tipo de bilingüismo de los hablantes, de la difusión y la frecuencia de estos préstamos. Entonces podemos encontrar préstamos como mes, que es de un bisílabo convertido en monosílabo, como también poderlo mantener como un bisílabo en café, o en otras lenguas como el cuicateco y el mazateco, que vimos que van a intentar mantener su templete en bisilábico, pueden también crear adaptaciones como rábano, mantener las 3 sílabas, porque esto habla del bilingüismo de sus hablantes y de esa coexistencia en adaptación de préstamos. Por eso, lo que proponemos en San Giacomo y Chávez Peón 2020 es que la adaptación de préstamos siempre va a estar influenciada por factores extralingüísticos como el contacto, el bilingüismo y el prestigio, y de ahí van a atravesar todas las etapas de adaptación, como en el nivel fonético, perceptual, en la fonología y la morfología, en los ejemplos que observamos. Entonces tendremos factores sociales que atraviesan todo el proceso, luego una percepción fonética y después los módulos gramaticales.
Y esto se puede formalizar de esta manera, en donde tendremos siempre presentes los factores sociales, donde el bilingüismo y el contacto serán claves en el proceso. Tenemos los factores lingüísticos en una primera etapa con la percepción fonética, después la adaptación de los módulos gramaticales y según el bilingüismo que tenga la comunidad, también va a haber presencia de mayor flexibilidad en las restricciones gramaticales, lo cual va a crear variación y un posible cambio lingüístico. Ahora vamos a hablar del criollo haitiano y por qué esta lengua es parte de la diversidad lingüística en México. El criollo haitiano es una lengua criolla de base francesa, por lo que su léxico está fuertemente influenciado por el francés y es la lengua materna de los haitianos. Sin embargo, fue reconocida como lengua cooficial de Haití hasta 1987. También tiene características gramaticales que heredó de lenguas del oeste de África. Esta lengua tiene más de 8 millones de hablantes en todos los países que se habla, según Etnologue, pero también se habla en México, Chile, Brasil y Francia por la presencia de la diáspora haitiana en estos países. Y Ethnologue la clasifica con una vitalidad lingüística 6A vigorosa, lo que quiere decir que la lengua se usa por todas las generaciones para la comunicación cara a cara. Y bueno, la migración de ciudadanos haitianos hacia México empezó a incrementar significativamente desde 2010 y también se habla de una segunda ola migratoria en 2016, ya que en ese año la cifra aumentó a 17,000 haitianos en México. Por eso, autores como Meroné y Castillo plantean que México podría pasar de ser un lugar de tránsito prolongado a un destino migratorio para muchos miembros de este grupo. Y bueno, para entender el bilingüismo y multilingüismo que se da entre los miembros del grupo, hay dos puntos que considero muy importantes. El primero es que en Haití existe una gran influencia institucional del francés, por lo que se promueve el bilingüismo, especialmente en el ámbito educativo. Sin embargo, se sigue considerando que los bilingües francés criollos son una minoría. Y también, debido a la constante movilidad, muchos miembros del grupo, especialmente los pertenecientes a la diáspora, tienden a ser bilingües y multilingües. La alternancia de código es una estrategia bilingüe distintiva en todo el mundo. Poplack le llama un sello de las comunidades bilingües y la define como el uso de dos lenguas o más en el mismo discurso. Y aunque hay diversas perspectivas teóricas para diferenciar la alternancia de código de los préstamos, voy a tomar en cuenta la de Van Hout y Moiskin, quienes consideran que no vale la pena hacer una distinción entre préstamos y alternancia de código, ya que ambas funcionan bajo las mismas restricciones. En los datos que he analizado hasta el momento, que fueron 350 datos que se obtuvieron de la transcripción de entrevistas y las segmentaciones se hicieron por oraciones, entonces fueron 350 oraciones. El 30% de estos ejemplos incluían alguna alternancia de código o préstamo y el 69,2% no, es decir, que predomina el discurso en criollo haitiano. Y entre esa muestra de 108 datos que sí incluyen alternancia de código, el 12% incluía algún elemento léxico o frase en español y el 88% en francés. Y bueno, en esta diapositiva podemos ver ejemplos de alternancias léxicas en español, como en 1A, me cuñá, a cause pandemia, moi pas al travail, y en 1B, moi suis bon capacitación. En 2A, peut-être que me cabini, hay una alternancia léxica también intraoracional según la clasificación de Poplack de 1980 y pues está el adverbio peut-être con la fonología del francés. Y en 2B, peut-être que te fait des erreurs tú, tenemos otra alternancia intraoracional y hay una frase determinante en francés. Y también otra cosa importante es que el adverbio peut-être en 2A se realiza con la fonología del francés y en 2B peut-être con la fonología del criollo
y ambas palabras tienen la misma función y el mismo significado, entonces también hay una alternancia entre la forma en criollo haitiano y la forma en francés que puede ser utilizada por la misma hablante. Y por último, podemos ver el ejemplo 3C, que es puntos, sello en emisión noticia, qui passe su tele las estrellas a 10 sur 20. Hay una alternancia un poco más compleja porque tenemos 3 frases nominales en español y una frase preposicional en francés. Pero la base sigue siendo el criollo haitiano porque el discurso era en criollo haitiano. Y como les decíamos, también tenemos el español cuicateco, pero no nos va a dar tiempo, nada más se los mostramos por si alguien quiere que platiquemos al respecto. Desde la última vez hemos avanzado en algunas cosas. Entonces, ahora les vamos a hablar de unas breves consideraciones finales, pues que la diversidad lingüística en México es muy amplia, incluye las lenguas originarias, la lengua de señas y las provenientes de otros países, y todas ellas están en contacto con el español y entre ellas también. Y eso produce diversos fenómenos de contacto en ambas direcciones que dependen de la situación, de los diferentes niveles de bilingüismo y de las dinámicas de uso de las lenguas. Y que todos estos fenómenos que mostramos diferentes probaditas de todo lo que se podría encontrar, bueno, no todo, pero mucho de lo que se podría encontrar, todos ellos están siempre ligados a factores lingüísticos y socioculturales que los condicionan, por lo que una vez más confirmamos el inherente vínculo entre la lengua y sus hablantes y la importancia de que sean estudiados en su totalidad. Y pues muchas gracias. Muchas gracias.